tú que siempre, Señor, en medio de las circunstancias y en medio del entendimiento de las cosas que pasan, tú nos ayudas a entender tu verdad y tus principios. Ayúdanos, Señor, a entender y a ayudar, Señor, y a levantar, Señor, cada vez que pensamos, Señor, en aquellas cosas que son importantes para tu reino. Que tu palabra nos hable hoy y que nos ayude. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, quiero compartirles esta mañana un poco de un material que estoy preparando para un evento, pero el Señor ha sido bueno, nos ha hablado a mí también. Espero que ustedes también puedan este día el Señor hablarles. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 1. Hoy vamos a hablar de plantados en el Señor. Entonces, Salmo 1, los versículos del 1 al 3. Vamos a leer. Bienaventurado el varón que no anduvo ¿en dónde? En consejo de malos, ni estuvo en camino ¿de qué? De pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita ¿de qué? De día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Señor, bendecimos tu palabra. Abre nuestra mente, Señor, y nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender lo que tú dices. Ayúdanos, Señor, a poder entender y ver las cosas que están en tu corazón y qué es lo que tú quieres hablarnos, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, déjenme acá, cargo mi... Listo. Ok, vamos a empezar mirando el texto del Salmo 1, diciendo que cuando uno estudia los salmos han sido uno de los libros más maltratados por nosotros. Porque yo recuerdo, yo no sé, yo soy un poco antiguo en la iglesia, entonces regularmente cuando alguien iba a la iglesia al no ayuno, siempre abría un salmo y hablaba ¿de qué? Del salmo. Y así, regularmente siempre lo que hemos escuchado muchas veces en la iglesia ha sido una predicación ¿de dónde? De los salmos. Entonces, algunos piensan que el libro de los salmos es muy común. Realmente el libro de los salmos no es un libro, sino son varios libros. Entonces nos enfrentamos a varios libros. Déjenme decir dos cositas de los salmos. Primero, los salmos son una colección. Una colección que se divide en literatura poética y en literatura sapiencial. Cuando uno divide la poesía hebrea tiene lo sapiencial, que cuando hablamos de literatura sapiencial estamos hablando de los dichos hebreos, y cuando hablamos de la literatura poética, pues estamos hablando de la estructura como los hebreos componían la poesía. Su composición poética está designada por símil, quiere decir que básicamente la primera línea es un símil de la segunda y pueden haber símil en positivo o símil en negativo. Eso es como se construye la poesía hebrea. Pero para poder entender la composición de los salmos hay que decir dos cosas. Primero, que es una colección. Los salmos son una colección, y cuando uno piensa en una colección, entonces regularmente cuando uno lee los salmos uno piensa que están en orden cronológico. Los salmos no están en orden cronológico. Por ejemplo, el salmo más antiguo es el Salmo 90, que es el salmo de ¿quién? ¿Quién escribió el Salmo 90? Moisés. Por favor, si ustedes abran sus Biblias ahí, pueden ver el Salmo 90, que fue compuesto por Moisés, que es antes del justo de llegar a la tierra prometida. En ese periodo del Éxodo, Moisés hace esa composición. Entonces tenemos una literatura muy antigua, pero está ubicado en el número ¿qué? De nuestras Biblias 90. Si usted ve, por favor, si usted mira en el Salmo 42, el cambio del Salmo 42 al 43, va a encontrar que dice libro 1 y después dice libro 2. Los salmos son una composición de 5 libros.
Y ahí comienza el problema. Si el orden no es un orden cronológico, entonces la pregunta es, ¿cuál es el orden de los salmos? Porque si no es cronológico, ¿cómo sabemos quién lo estructuró? Bien, lo que sabemos de la estructura de los salmos es que contiene 5 libros en representación del concepto de la Torá. O sea, que los 5 libros de los salmos representan Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Si usted ve, los salmos tienen 5 subdivisiones, que son 5 libros, y cada libro está asociado a uno de esos libros de la Torá. Gruden, que es un alemán que crea la crítica de las formas, dice que básicamente los salmos deberíamos estudiarlos bajo la estructura no de como fueron puestos, sino de la forma como se usaban los salmos. Y si usted lee y ve, los salmos están compuestos de esta forma. Lo primero es queja individual. Hay muchos salmos que hablan de queja. Pero la segunda más grande subdivisión de los salmos hablan sobre queja colectiva. Están los de homilía, están los otros salmos de acciones de gracias y de los salmos que hablan de la esperanza. Esa es una forma que se utiliza para poder entender qué quisieron, porque estructuraron los libros de esa forma. Entonces, pensando que los salmos son una estructura, nos enfrentamos a un salmo que no es poesía, que es un dicho. Recuerden que la literatura poética de Israel se dividía entre lo sapiencial y lo poético. Cuando hablamos de lo sapiencial, estamos hablando de la personificación, el método que usan para poder entender la literatura sapiencial. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos la mayoría de nosotros es con Proverbios 31. ¿Han leído Proverbios 31? ¿De qué habla? ¿De la mujer qué? Bueno, ¿y qué tal si yo les digo que no hay ninguna mujer virtuosa? ¿Qué tal si les cuento que ese es un estilo de personificación? Porque hay otra mujer que aparece en Proverbios capítulo 8 y 9. ¿Cuál es la mujer que aparece en Proverbios capítulo 8 y 9? ¿La mujer qué? Sabiduría. ¿Y qué tal si la mujer sabiduría, que lo usaban los padres apostólicos de la primera iglesia, dicen que cuando miramos al Salmo, a Proverbios 8 y Proverbios 9, estamos viendo a Jesús? Y si estamos viendo a Jesús, entonces, ¿quién es la mujer del 31? Porque es una relación de Proverbios 8. Y ahí ya hay un problema increíble para nosotros. Porque nosotros toda la vida hemos pensado que existe la mujer, ¿qué? Virtuosa. Y no se preocupe, eso es un entendimiento no fácil. Porque cuando uno se enfrenta a la academia y se enfrenta a enseñar que los proverbios usan la forma de personificación, la mayoría de los hermanos dicen, pero ¿cómo así? Es que existe la mujer virtuosa. Sí, porque existe la mujer sabiduría, pero eso está encarnado sobre la persona de Jesús. Él es nuestra sabiduría. Ahora, si los dichos usan la personificación para describir y usar su uso poético, los salmos usan la forma del símil para poder describir las imágenes que ellos recrean. Por ejemplo, si ustedes ven el Salmo 23, hay 2 imágenes, 2 contextos. Por favor, abran su Biblia en el Salmo 23. Díganme cuáles son los 2 contextos del Salmo 23. ¿Cuáles son las 2 imágenes del Salmo 23? ¿Cuántos saben el Salmo 23? A ver, vamos a decirlo juntos. Jehová es ¿qué? Mi pastor, nada ¿qué? Ajá. ¿En lugares de qué? De delicados pastos me hará ¿qué? Descansar. Junto a pastoreará. ¿Confortará qué? Mi alma. ¿Me guiará por qué? Muy bien. Ahora, el versículo siguiente dice ¿qué? Aunque ande ¿qué?
En valle de sombra y de muerte, ¿qué? No temeré porque... Ajá, ¿y qué sigue? Tu vara y qué? Y tu callado. Entonces, si ustedes notan hasta aquí, está hablando de la vara, del pastor, de los pastos delicados. ¿Ok? Ahora, miren el salto. ¿Cuál sigue? Versículo ¿qué? ¿Aderezas qué? Espere, pare un momentico. ¿Cuál es el imaginario que usa aquí? De una cena. ¿Y entonces qué pasó? Estábamos en el imaginario de ¿dónde? Que Él es mi pastor. Y ahora estamos ¿en qué? En una cena. O sea que en el Salmo 23 hay dos escenarios, dos contextos diferentes, dos imágenes diferentes. Los salmos usan la forma del imaginario para crear contextos y para poder que nosotros podamos entender lo que el Señor quiere transmitirnos. Y claro, ¿por qué usan la poesía y por qué los dichos? Porque es la forma más fácil de recordar, ¿o no? A ver, hágame un favor y le dicen un dicho colombiano a la persona que tiene al lado. Dígale un dicho colombiano, algo que se acuerde. ¿Ya se acordaron de uno? A ver, ¿quién nos dice uno? ¿A caballo regalado qué? Bueno, digamos que en eso hay sabiduría. ¿Qué otro más hay? ¿A qué buen árbol se arriba qué? Buena sombra lo cobija. ¿Cuál hay otro? Ojo, ese es un proverbio más sabio. Ok, ¿qué más hay? Al que madruga Dios le ayuda. Bueno, eso no dicen los europeos, pero los latinos sí. Ok, listo. Entonces lo que acaban de ver es que nosotros tenemos mucha recordación a través de ¿qué? De los dichos. Cuando nos enfrentamos al Salmo 1, nos enfrentamos a un dicho. Y de hecho, cuando empezaron a crear la literatura sapiencial, los dichos y en las cortes, o los llaman los cortesanos, que estaban frente a las cortes, había una redacción de esos dichos y antes eran supremamente importantes porque eso revelaba el concepto de la sabiduría. Bien, entonces nos enfrentamos frente no a un salmo que tiene como referencia la poesía, porque no crea imágenes, no crean contextos imaginarios, sino que nos enfrentamos a unos dichos. El Salmo 1 son dichos. Pero el Salmo 1 no se puede leer sin el Salmo 2. Pero hoy yo no voy a predicarles del Salmo 2, sino del Salmo 1. Pero deben saber que el Salmo 1 y el Salmo 2 son una unión de los dos. Se unen y entre los dos nos revelan un marco contextual de lo que va a pasar de aquí en adelante en todos los imaginarios de la poesía que enfrentamos. En ese sentido, entonces, hoy vamos a abordar tres versículos de ese concepto. El Salmo 1 está subdividido, digámoslo, en 3 estrofas. Porque cuando nos enfrentamos a los salmos, también hay que recordarles que nos enfrentamos al salterio. Cuando hablamos del salterio, pues estamos hablando de la literatura poética o devocional del pueblo de Israel y también a canciones. Entonces, salterio, como debió ser el nombre normal, porque la palabra salmos no existe en el lenguaje español. Salmos es una transliteración de la palabra griega que termina en nosotros como salmos. Debería terminar como salterio, porque esa es la expresión correcta al español. Pero no hay problema con ello. Eso no quita el significado ni pone el significado. Como todo profesor, siempre empiezo a contar un poco del contexto para que podamos entender un poquito de esto. Bien, ahora, ¿qué es lo importante del Salmo? ¿Verdad? El Salmo va a ser una estructura entre dos cosas. Primero, va a decir quién es el sabio. Segundo, va a decir quién es el necio. ¿Cierto? Porque noten cómo empieza. Bienaventurado, ¿qué? El varón que no anduvo, ¿qué? En consejo de malos. Entonces, el Salmo está haciendo una comparación entre el sabio y el necio. Y al final termina diciéndonos cómo le va al sabio y al necio. ¿No? A ver, abran sus Biblias en el Salmo 1. Ya sabemos hasta el 3. ¿El 4 qué dice? No así los malos
Muy bien, ¿no así quién? Los malos. Que son como el tamo que arrebata el bien. Listo, entonces ahí está haciendo un contraste. No así los malos. Arriba dice bienaventurado el varón y en el 4 ya hace un contraste. ¿Cómo hace el 5? ¿Qué dice el 5? Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ¿Y el 6? ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces Dios ya sabe el final de ambos. Y entonces el Salmo termina con el final o con el resultado de ambos. Entonces estamos frente a un Salmo que lo que quiere hacer es desarrollar un contraste. ¿Entre quiénes? Versículo 4, bueno, ese es el problema. La primera impresión que a nosotros nos da el Salmo 1 es que el Salmo 1 está haciendo un contraste entre quiénes. Entre los buenos y quién. Y los malos. Muy bien. ¿Cuántos votan porque ese es el contraste que está haciendo? ¿No? Pueden levantar la mano, hoy no se preocupen. Estamos en la iglesia del Señor y acá todo tranquilos, somos hermanos. Uno cuando lee inicialmente piensa que está hablando del contraste entre quién, buenos y malos. Porque el 4, ¿cómo dice literalmente? ¿El camino de quién? De los malvados. O sea que hay unos que son ¿quién? Malos. Muy bien. Dice, bienaventurado el varón que ¿qué? Vamos a leerlo todos juntos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Muy bien. El problema es que el versículo 1 ya nos mete a todos en el cajón. A ver, pregúntele al de al lado, ¿cuándo usted no ha escuchado un consejo de alguien que es malo? ¿O no? A ver, alce la mano todos aquí los que algún día hemos escuchado a alguien de que dijo un consejo pecado y no fue mal. ¿Sí o no? ¿O no? Entonces, el problema es que entonces, ¿qué? Si todos alguna vez hemos escuchado un consejo de malos, y el problema dice es que anduvo en consejo de malos, ni estuvo ¿dónde? ¿En camino de qué? A ver. Alce la mano aquí el que nunca ha pecado. El que nunca ha pecado. Entonces ya nos metió aquí. Porque dice en camino de qué? De pecadores. Pero el problema es que nos sigue metiendo donde dice ni en silla de qué. A ver. Vamos a ser honestos. ¿Escarnecedores alguna vez hemos sido? ¿Hemos ido en contra del Señor, en contra de alguien? ¿Sí o no? Bueno, entonces, el problema es que entonces, ¿quiénes son los buenos? Entonces, el Salmo no es una diferenciación o un paralelo entre los buenos y los malos. Porque el Salmo está diciendo, básicamente nos está metiendo a todos ¿a dónde? En el mismo costal. Entonces, si yo digo que es un paralelo entre los buenos y los malos, porque ya sabemos que los malos aparecen ¿dónde? En el versículo 4. Si hay un paralelo. Pero entonces, ¿entre quién es el paralelo? Para poder entender el paralelo, les invito al Salmo 14. Y a ver si Simón nos ayuda con el Salmo 14. En la versión, sí. No, en la en la versión del lenguaje actual. Y después la leemos la Reina Valera. ¿Listo? Los necios piensan, Dios no existe, pero son gente corrompida. Todo lo que hacen es odioso. Ninguno de ellos hacen lo bueno. Dios desde el cielo mira a hombres y a mujeres. Busca a alguien inteligente que lo reconozca como Dios. Pero no hay uno solo que no se haya alejado de Dios. No hay uno solo que no se haya corrompido. No hay uno solo que haga el bien. Muy bien. Qué interesante. Es que la poesía hebrea es increíble. Pero a ver. ¿Quiénes son los malos?
Porque el 4 dice que no así los malos. El 14, ¿quiénes son los malos? ¿Cómo es que todos? O sea, ¿todos somos malos? Sí, porque todos hemos pecado. Pero aquí él ya empieza el 14:1, empieza a identificar esos malos. Vamos a leer en la Reina Valera qué es lo que hemos escuchado normalmente y ahora volvemos a lo que nos contó Simón. ¿Cómo dice la Reina Valera? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, el malo es, su primera característica es que el necio dice que no hay Dios. Entonces, lo primero que la Biblia está diciendo es, el necio o ese malo del 4 es el que afirma que no hay ¿qué? Dios. Listo. Entonces, el necio, y eso lo pueden extrapolar, por favor, a Proverbios también, cuando interpreten Proverbios, el Salmo 14 está diciendo quién es el necio de Proverbios. El necio de Proverbios es el que dice, no hay Dios en mi corazón. O sea, que es el que cree que no existe Dios, que no Dios lo va a juzgar, que no tiene que vivir delante del Señor y cree que puede hacer ¿qué? Lo que él quiera. Mi pastor sigue con el siguiente pedacito del versículo. Se han corrompido, Uh-huh. hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Cómo dice eso en el Nuevo Testamento? ¿Se acuerdan de Pablo citando el Salmo? No hay uno solo quien haga ¿qué? El bien. Eso aparece en Romanos. Pero Pablo está citando el Salmo 14. Pablo está diciendo que la gente se corrompió porque empezó a decir no hay ¿qué? Dios. Cuando entonces quitan a Dios de la escena, él se vuelve Dios en sí mismo y lo que genera es corrupción y maldad. Eso es lo que está diciendo el Salmo. Pero dice que el Señor está buscando. ¿Qué está buscando? O sea que el sabio es ¿quién? ¿Sí o no? Vamos otra vez. Vamos de nuevo. El entendido es ¿quién? Según el contraste del Salmo 14, el necio es el que dice que no hay Dios. Pero según el Salmo 14, el entendido es el que ¿qué? Busca a Dios. O sea que la diferenciación entre el sabio y el necio está no en que sepa mucho, no en que sepa dar consejos, no en que sea una persona muy buena para aconsejar. De eso no habla Proverbios y no habla Salmos, sino que lo que habla es que el sabio es el que busca al Señor. Y el que no lo busca es como necio. Ok. Pero el Señor dice un problema. ¿Cuál es el problema que dice el Señor? En el Salmo 14. Que busca, pero ¿qué? ¿Cómo lo dice Pastor Rugel abajo del versículo? Dice, para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Esa es la parte 2 final. Ajá. El 3 dice, todos se desvían. Todo se desvía. Entonces, el problema con el 3 es que busca uno, pero todos ¿qué? ¿Todos qué? Ay, entonces ya tenemos otro problema. Si hay una diferenciación entre el sabio y el necio, el problema es que hay algún sabio. No, porque se desviaron. Y entonces. Seguimos en problemas. Y entonces tenemos un problema muy grande, porque entonces, ¿para qué nos sirve el Salmo 1? Si ya lo que nos acaba de decir el Salmo 14 es que todos ¿qué? Se desviaron. Ok, pero eso no solamente lo dice ahí, Pablo lo asevera en Romanos 3 y 4. Ok, sigamos con el versículo 3 y el versículo 4 del Salmo 14. Y después Simón. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan, y a Jehová no invocan. Ok, ¿cómo lo dice Simón tu versión? Ustedes, gente malvada, que allí están llenos de miedo, que jamás buscan a Dios y que se hartan de comida a costillas de mi pueblo. Debieran saber esto, Dios está con los buenos. Y el Salmo viene a poner otro problema. Entonces vamos a verlo así. Ya empieza a decir
que no hay quien lo busque, ¿sí o no? ¿Algunos de nosotros antes queríamos buscar al Señor? No. Entonces, ¿qué éramos? Necios. ¿Sí o no? Dentro de esa literatura somos ¿qué? Necios. Muy bien. El problema es que uno necesita salir de la necedad. ¿Sí o no? Porque Él está diciendo que lo que debemos lograr es buscar al Señor para que salgamos de esa necedad. Versículos 5 y 6 del 14, para que podamos ver cómo Él amplía ese concepto. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. El consejo del pobre se han cortado. Pero Jehová les tiene esperanza. Muy bien. Y aquí ya viene otro problema. Veníamos hablando de quién. ¿Quién eran los dos personajes que veníamos hablando? Del necio y de quién. ¿De quién? Ok. Dígame en qué personaje el Salmo 14 entró que no está en la conversación. Los pobres. Pero antes de los pobres hay uno que esos pobres, que ese personaje cualifica a los pobres. ¿Los quién? Los justos. Bueno, vamos a ver la versión NBI, la que tenemos, la tuya. ¿Cómo dice 4 y 5? Simón, la tuya. Mira, el 4 y 5. Ajá. Sucede gente malvada, que allí están llenos de miedo, que jamás buscan a Dios y que se atan de comida, costillas de mi pueblo, debieran saber esto. Dios está con los buenos. Ajá. ¿Y el siguiente? 6. Y aunque ustedes desbaratan los planes de los humildes, Dios es quien los protege. Ajá. Porque Él protege a quién. Dice la Reina Valera. ¿A los quiénes? A los justos. Ok. Entonces, otro problema. La pregunta es, ¿quién es el justo? Porque él empieza a decir que el necio es el que no busca a Dios, ¿cierto? Y que todos somos necios porque no hemos buscado a quién, a Dios. Y no hay forma. Pero que al quien él protege es a quién. Al pobre, que es ¿qué? Al justo, que es pobre o débil frente a toda esta gente, pero él lo va a proteger. Entonces la pregunta es, ¿quién es el justo? Esa expresión del Salmo 14 solamente se puede entender a través del Salmo 2, porque el Salmo 2 habla del advenimiento del Mesías. Si ustedes leen el Salmo 2, van a encontrar que hay una relación donde el Salmo 2 va a explicar que va a venir el Mesías. Y si el Mesías viene, entonces Él es el que va a declarar a unos ¿qué? Justos. Si ustedes leen Isaías 53, dice, Él justificó a muchos. Romanos, después de que aborda el concepto del pecado, empieza a decir que Dios tiene que justificar ¿a quién? A esos pecadores. Romanos dice que Él nos justificó en medio de nuestros delitos y pecados. O sea, el Señor te declaró justo, ¿por qué? Por su sangre en la cruz del Calvario. Él te vio en medio de tu condición, te amó profundamente y lo que hace es que te declara ¿qué? Justo por medio de su sacrificio, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Eso se llama justicia imputada. Nosotros somos salvos por la justicia imputada de Cristo. No fue lo que Juan Pablo Largo hizo. Fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario que me sacó, porque yo también era ¿qué? Necio. Y todos nosotros aquí éramos ¿qué? Necios. Entonces, el Salmo 1 no está hablando de los malos y de los buenos. El Salmo 1 está hablando de los justos y de los necios. Porque si ustedes ven al final del Salmo 1, dice, no se levantará el malo en la congregación de ¿quiénes? De los justos. Vuelve y introduce el concepto de la justicia imputada. ¿Quién es este justo? Nosotros sabemos por la lectura del Nuevo Testamento que nosotros hemos sido justificados en la sangre de ¿quién?
del Cordero. Entonces somos declarados justos por los méritos de Él. Ahora, ¿qué hace entonces en la vida de un justo la palabra del Señor y la búsqueda del Señor? Porque lo que el Salmo 14 pretendía era que un sabio, ¿qué hacía? Buscaba al Señor. ¿Y un necio qué? No buscaba a quién. Al Señor. Entonces lo que yo quiero, mis hermanos, que pensemos en esto, en esta mañana, es en esto. Lo que el Señor quiere hacer cuando te declara en justicia, es que cuando usted busca al Señor, se pueda volver una persona ¿qué? Justa y sabia. Esas dos cualidades deben emerger en su corazón. Pero no emergen si usted no entiende que usted fue declarado ¿qué? Necio. Era necio. Y ahora somos ¿qué? Justos. Porque Juan Pablo se le quitó la necedad. ¿Cómo se nos quita la necedad? Porque ahora tenemos que aprender a vivir en lo que Él nos ha declarado que nosotros somos. En ese aprender a vivir en el camino del Señor es lo que ahora el salmista va a usar y va a decir. Y yo solamente quiero proponer dos cositas que son muy interesantes. Primero, la palabra bienaventurado. En el griego, cuando se traduce la palabra bienaventurado, cuando la vemos en Mateo, porque se recuerdan que en Mateo 5 Jesús también habla de las bienaventuranzas, ¿verdad? Ahí la palabra es Macarius en ese pasaje y quiere decir feliz, muy feliz. Por eso algunas traducciones han traducido bienaventurados como felices 2 veces. Pero realmente yo creo que la traducción más cerca a esa intención del Macarius es que es una persona dichosa y exitosa. Porque al final lo que el Salmo está proponiendo es ¿quién es feliz? Porque el Salmo comienza diciendo bienaventurados. Y lo usa en plural. Y cuando usa esta expresión en el hebreo en plural, lo que quiere decir es que es muy, muy, muy felicísimo. ¿Y qué palabra usaríamos en el español para decir una persona que es muy felicísima? ¿Contenta? Bueno, no sé cuál sería la palabra en español, pero la idea sí es, desde que él está usando la palabra bienaventurado, es que es una persona muy, muy feliz. Y esto va en contravía del concepto que nosotros muchas veces hemos pensado del Evangelio. Cuando yo estaba muy chiquito en la iglesia, me contaban de que había que dejar de fumar, que había que dejar de no tomar alcohol, que había que dejar de un montón de cosas. Y entonces la Biblia parecía todo un montón de no y no. Entonces a uno le presentaban un cristianismo de una carga tan grande que uno sentía que ¿qué? Que no era feliz. Y entonces uno piensa que la vida cristiana es una vida de sufrimiento, de yo me tengo que guardar, y se vuelve esa filosofía oriental de cultiva el alma, no toques nada porque todo te contamina, y sé de tal manera que puedas vivir tan santamente que no tocas ni al vecino. Y esa vida ascetista se vuelve muy complicada. ¿Sí o no? No toques, no bebas, no hagas. Y la gente ha pensado que eso es cristianismo. Pero el Salmo 1 tiene una contradicción a eso. Porque el Salmo 1 lo que está diciendo es que un justo es feliz. Y entonces no solamente es feliz, sino que es muy feliz. Entonces, ¿cómo un cristiano es muy feliz? Bien, Pablo empieza a contarnos eso en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. Yo lo leo en esta versión y por favor, Ésimos me ayuda con la otra.
A los ricos de este mundo, mándales que no sean, ¿qué? Arrogantes. Estamos leyendo 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni ponga su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios, el que nos provee de todo en abundancia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que disfrutemos. ¿Cómo así? No, pues que tenemos que vivir una vida así tan grande que no podemos disfrutar de nada. Ahora aquí Pablo está diciendo que Dios nos provee todas las cosas. ¿Para qué? Para disfrutarlas. O sea, que la vida cristiana provee la suficiente sabiduría para que tú sepas ¿qué? Disfrutar la vida. O sea, que la vida cristiana no es un sufrimiento. Porque si no, Pablo hubiera escrito ¿qué? Para que no toquemos nada. Pero él que está diciendo aquí, que Dios provee todas las cosas para que usted ¿qué? Entonces, si Dios te provee una esposa, ¿es para qué? Y si Dios te provee unos hijos, una familia, un trabajo, una iglesia, nos da un año más de vida, ¿es para qué? Si Dios nos permite ver el sol de mañana, ¿es para qué? Para que disfrutemos el día. El proverbio dice, Señor, ayúdanos a contar de tal modo, cada día de tal modo que traigamos sabiduría al corazón. Ayúdanos a cada día a discernir qué es lo que tú dices que debemos hacer. ¿Qué es tu voluntad en medio de las cosas? ¿Cómo lo dice la traducción viviente? La traducción Primera de Timoteo 6:17. Adviérteles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, ni confíen en sus riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Amén. Yo creo que no vivir una vida agradecida con el Señor es no disfrutar de lo que el Señor nos da. Si el Señor nos da un huevo con una arepa y con un chocolate, debemos disfrutar de eso. ¿No creen que hemos vivido en un mundo que nos enseñó a sufrir tanto el mundo que no disfrutamos de eso? Mire, y se lo dice una persona que también ha pasado por cosas difíciles en la vida. Yo le doy gracias al Señor porque mis hijos, en medio de las circunstancias difíciles, mi esposa ha hecho una labor increíble con ellos, enseñándole la palabra del Señor. Y mis hijos han aprendido gratitud en medio de los momentos difíciles. Y yo le doy gracias al Señor por eso. Porque si alguien aprende a disfrutar los momentos difíciles de la vida, aprende a entender que todo viene de la mano del Señor. Y que en momentos difíciles hay que tener paz. Créame, no es fácil, porque no les estoy hablando de una cosa fácil. Pero el Señor con su Espíritu nos ayuda a nosotros a sobreponernos a los momentos más difíciles de nuestra vida y nuestra existencia. Y Él sabe intervenir en esas cosas. Por eso es que Pablo está diciendo, ustedes deben de disfrutar la vida. Y yo a veces me preocupa porque nosotros los cristianos parece ser que no disfrutamos la vida, padecemos la vida. Y hemos creado una caricatura del cristianismo de sufrimiento y de una cosa tan rigurosa que nos hace sufrir que no nos deja disfrutar la vida. Y eso no es lo que el salmista está diciendo. Mire, bienaventurado, feliz el que es sabio. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿usted es feliz? Porque el Señor te acaba de declarar justo para que usted viva siendo feliz. Pastor, pero es que no tengo todo lo que necesito. Así es que puede ser que no tengamos todo.
Pero el gozo y la paz del Señor no depende de lo que tengamos o no tenemos. Porque Pablo dijo, el mismo que escribió este texto, yo sé vivir en abundancia y en escasez. Y él más dijo, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece para vivir en medio de esos momentos. Es más, cuando estaba enfrentando la idea de que lo iban a matar, Pablo dice, no sé si quédame aquí, porque disfruto de predicarles el evangelio a ustedes, o si irme con el Señor, porque también con el Señor disfruto de la relación con Él. Sea que me quede o que me vaya, el Señor está. Pero una de las cosas que debe reafirmarse en nuestra existencia, mis queridos hermanos, es que no nos trajo aquí para padecer la existencia que tenemos. Y claro, el pecado y la condición de pecado en nosotros, porque el necio sí padece ¿qué? La existencia. Si usted mira el resultado de él, el necio dice que será como el tamo, como esa cosa que el viento se lleva. Pero no el que hace la voluntad del Señor. Juan dice, el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Entonces, ser bienaventurados, mis hermanos, implica disfrutar de las cosas que el Señor nos ha dado. Y véame, yo soy feliz en la iglesia. Yo crecí en la iglesia y hasta el día de hoy llevo un montón de años en la iglesia y sigo feliz de estar en la iglesia. Porque tenemos que disfrutar de la iglesia, de nuestros hermanos, de la palabra del Señor. Yo soy feliz leyendo un texto y viendo que vi otra perspectiva en ese texto que yo no veía. Yo dice, ay, y tantos años yo de leer esa cosa y cómo es que supo eso que yo no sabía. Y soy feliz de eso. Soy feliz con las pequeñas cosas y también con las grandes cosas. Pero mi felicidad no depende de las cosas que pasan, sino de lo que el Señor ha hecho en mi vida y me ha declarado. Y yo quiero que ustedes piensen eso, porque el Salmo comienza diciendo eso. Lo segundo que el Salmo comienza diciendo es, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de ¿qué? De malos. Y el problema con ese consejo de malos es que no es simplemente que usted tenga un consejo por si algo. Realmente la idea aquí, bienaventurados, cuando está usando aquí el plural en el hebreo, está diciendo bienaventurados los hombres y las mujeres. Por eso algunas traducciones dicen el hombre y la mujer son bienaventurados. Pero, ¿qué quiere decir con el consejo de malos? Está diciendo que no es solamente escuchar un consejo. Si ustedes ven la expresión andar, que de abajo, anduvo, anduvo, andar, en el verbo en infinitivo, en consejo de ¿qué? De malos. Lo que está diciendo es, bienaventurado aquel que no logra vivir en la cosmovisión de los malos. Y para enfrentarse a la cosmovisión de los malos, es muy difícil en un mundo caído. Porque el mundo caído donde ustedes viven nos impulsa a pensar como piensan los malos. ¿Sí o no? Los comerciales no están hechos para glorificar al Señor. Netflix no está hecho para glorificar al Señor. El fútbol no está hecho para glorificar al Señor. Todo eso piensa en contra ¿de quién? Del Señor. ¿Y cómo es que usted logra introyectar en su vida un pensamiento de los malos? El problema es que todos hemos sido contaminados con el pensamiento de los malos. Porque usted también ha vivido en un mundo ¿de qué? De pecadores. ¿Y cuántos aquí practicamos el pecado? O sea, también hemos sido influenciados por la filosofía de los malos. Eso quiere decir entonces que tiene que haber un antídoto para eso. Porque si no logramos salir de ese antídoto, entonces
lo que termina diciendo es que ni en silla de ¿qué? De escarnecedores que se ha sentado. Y esa silla de escarnecedores no es como lo vemos en la imagen, que me siento ahí y empiezo a escarnecer. La idea del escarnecedor es el que dice el Salmo 14. ¿Qué es lo que dice el Salmo 14 cuando empieza a hablar del necio? ¿Qué es lo primero que el necio dice? ¿No hay qué? No hay Dios. Entonces un escarnecedor es el que logra llegar a entender que no hay qué? Dios. ¿Qué dice la filosofía actual? ¿Qué dice el evolucionismo? Que por ahí escuché al pastor que estaban estudiando. Que no fuimos creados por Dios. Que no hay Dios. Cuando vives en ese consejo y escuchas ese consejo, llegas a convertirte en un escarnecedor. Ah, no, yo no creo en el Señor. Yo escuché en estos días a alguien que dijo, no, es que yo no creo ni en la iglesia, ni en los pastores, ni en nadie. Solo creo en el Señor. Y yo, como difícil. Que usted crea en el Señor y no crea en lo que el Señor creó. Complicado. Pero el problema es que un mundo en su filosofía y en su cosmovisión quiere entrar hasta lo profundo que usted sabe y llevarte ¿a qué? A ser un escarnecedor. Ahora, piense usted en su vida, ¿en qué situaciones de la vida usted diría no hay Dios? Yo he escuchado a gente que dice, es que Dios, si Dios existe, ¿por qué no salvó a tal? Si Dios existe, ¿por qué no salvó a mi tía? Si Dios existe, ¿por qué no? ¿Y por qué no puedo interpretar la vida de otra manera? ¿Por qué mi interpretación de la vida tiene que ser la no existencia de Dios? Cuando los salmos están diciendo que el que interpreta la vida así es un ¿qué? Es un necio. Y la necedad conlleva desastres. Entonces, ¿cómo hace una persona que es justa para poder vivir en medio de eso y en medio de la filosofía y el consejo de los escarnecedores? Versículo siguiente del Salmo 1. Noten lo que va a proponer el salmista. Noten que es un contraste. ¿Ven el artículo que relaciona el texto? ¿Cuál es? Sí, no. Hay un contraste. Esta persona que lucha por no vivir en el consejo de los malos, ni sentarse en la silla de escarnecedores, lo que hace es que tiene que, sino que en la ley de qué? De Jehová. Y aquí podemos decir como lo traducen la Torá, porque aquí está hablando de los 5 libros. Claro, pero como ya tenemos la revelación completa, nosotros sabemos que es todo lo que el Señor ha dicho y que se vuelve práctico para nuestras vidas. Entonces lo que Él está diciendo es todo lo que el consejo de Dios está su ¿qué? ¿Su qué? Su delicia. Pero esperen que hay un problema. ¿Cómo uno hace para que algo se vuelva la delicia de uno? Yo recuerdo que nosotros jugábamos fútbol con mis primos y no parábamos. Y jugábamos y apostábamos una gaseosa y jugábamos 5 o 6 horas por una gaseosa. Al final, cuando quedamos empatados, decimos, bueno, mañana volvemos a ver quién se gana la gaseosa. Y al otro día había partido porque había que jugar por la gaseosa que habíamos apostado el otro día. Piense por un momento en aquellas cosas que son su deleite, que son su pasión. Lo que la Biblia está proponiendo es, y como lo dice el Salmo, delicias a tu diestra, es que usted se vuelva, la Biblia, la palabra del Señor, su palabra, se vuelva ¿qué? Una delicia. Y no está hablando, mis hermanos, de entender la Biblia por entenderla. No se trata de esa idea cognitiva de saber qué es lo que la Biblia dice. Es saber lo que el Señor tiene que compartirnos a nosotros.
vivir apasionados por lo que el Señor dice. Y entonces el que ha hecho que la ley de Dios se vuelva su delicia, entonces en su ley medita ¿de qué? De día y de noche. Yo quiero que usted piense en eso. Porque Deuteronomio dice que había que pintar la ley en los postes, en las paredes. La ley de Dios debe cobrar un lugar supremamente importante en nuestras vidas. El estudio de la palabra del Señor debe volverse el hábito de nosotros de día y de noche. Y ustedes van a decir, y yo sé que cuando uno se lo propone a los adolescentes dicen, Pero cuando uno empieza a amar al Señor y el Señor empieza a vivir una relación con uno, ¿ustedes qué quieren? ¿O por qué ustedes creen que madrugan? ¿A qué horas que madrugan a las 5 de la mañana? ¿Por qué uno pararse a las 5 de la mañana a orar? Porque el pastor nos motivó lo suficiente. No. Porque en hacer las cosas que el Señor nos pidió que hiciera, está nuestra delicia de la vida. Ahora termino con el versículo 3. ¿Será como qué? Ahora noten. ¿Árbol qué? ¿Fue un árbol que se plantó? ¿Fue un árbol que nació espontáneamente? El salmista pone las palabras exactas. No dice el justo, fue una cosa que nació espontáneamente en la tierra y apareció un justo. Dice que tuvo que ser ¿qué? Plantado. Por lo tanto, no podemos ser declarados justos si el Señor no nos planta. Somos el plantío de Jehová. Somos la viña del Señor. Y eso a mí me apasiona. Y hoy no podemos hablar de todo ese significado de la idea de ser plantado. Pero miren, mis hermanos, ser la planta del Señor significa que quién es el que te riega y quién es el que te cuida. Ustedes piensen en esto. Para que una planta crezca y se fortalezca, no solamente tiene que estar ahí, sino que tiene que tener uno que la labra. Y recuerden que Jesús dijo eso en el Nuevo Testamento. Yo soy la vid verdadera, pero mi Padre es el labrador. ¿Ustedes saben qué significa que nosotros somos cultivos del Señor? Que Dios te cuida, que Dios se preocupa por ti. Yo no creo que nadie que tanto nos ame haya contado todos los pelos que tenemos. Sí, ¿no? Y los que no tenemos, pues bueno. Por acá mi esposa me dice, bueno, ¿cuál cuento de eso? Pero entonces, imagínense que el Señor sabe cuántos tienes. ¿Y para qué? Porque si uno piensa en la utilidad de eso, ¿para qué eso es útil? Es que la Biblia no solamente piensa en lo útil y en lo que usted necesita, sino que la Biblia describe cómo el Señor te ve. Y el Señor te ve con tanta estima que lleva esa contabilidad. Porque el Señor es descriptivo, quiere contarte quién tú eres para Él. La idea de ser plantado, entonces el justo no ocurre simplemente porque sí, fue porque el Señor lo plantó. Y lo plantó en unas aguas y en unas corrientes de agua que hace que ¿qué? Que dé su fruto en su tiempo y su hoja ¿qué? No cae. Y en todo lo que hace ¿qué? Claro, y ahí tenemos un problema. Porque el problema, la palabra prosperará, nosotros la hemos identificado con lo que conocemos hoy como el evangelio de la prosperidad. Pero noten por favor la visión de Jeremías cuando describe este mismo texto. Vamos a ir a Jeremías, versículo 17, capítulo 17, versículo 7. Sí.
Simón, si lo lees, por favor. Jeremías 17:7. Ajá. Pero benditos sean aquellos que solo confían en mí. Ujú. Ok, vamos a leer en la Reina Valera porque así se nos sonó a otra traducción, ¿sí o no? Nos faltan las palabras de la Reina Valera. Sí, 7 y 8, sí. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Será como el árbol plantado junto a las aguas y junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ok, entonces lo que Jeremías interpreta de la palabra que prosperará es que el que prospera es el que no deja de dar ¿qué? Fruto. ¿Cuándo? Cuando está plantado por el Señor, haya agua o no haya agua, porque dice, ¿haya qué? Sequía. ¿Qué va a hacer? Va a dar ¿qué? Fruto. O sea, que usted tenga circunstancias difíciles o no difíciles, usted va a dar ¿qué? Fruto. Ay, usted me dice, ay, pastor, eso de dar fruto en los momentos difíciles es ¿qué? ¿Cuántos saben que es difícil dar fruto en los momentos difíciles? Cuando uno no quiere nada, pero el Señor tiene la habilidad de venir con sus manos tiernas y firmes, te levanta y te dice, bueno, vamos de nuevo. Amén. Porque el justo que es plantado sobre estas corrientes da fruto en todo tiempo. Y yo quiero que ustedes piensen en eso, mis hermanos. Porque la gente a veces cuando está en dificultades cree que puede tomarse una licencia del Señor. ¿Han escuchado eso? Algunos dicen, ay, esto es una cosa tan difícil, pastor, que ya no tengo ni ganas de orar. Ahora ya no voy a ir a madrugar a las 5 de la mañana. Porque eso de qué me ha servido. Pero el que es plantado sabe que hay que orar cuando vaya bien y cuando vaya mal. Porque el Señor no nos prometió que no íbamos a tener dificultades. Porque dijo que aquí nos iban a perseguir y nos iban a matar. Pero lo que el Señor nos prometió es que Él iba a estar con nosotros y que nosotros íbamos a dar fruto en todo tiempo. Por lo tanto, yo quiero terminar con siempre una persona que para mí, mi corazón ha sido impactado. Siempre yo hablo del pastor Joaquín Espinosa. En los momentos más difíciles él empezó, le dio Alzheimer, empezaba su etapa de Alzheimer. Y en la primera etapa de Alzheimer, donde todavía están conscientes de unas cosas y otras, él siempre quería predicar. Y predicó hasta cuando ya llegó la etapa donde perdió toda la conciencia y después el Señor se lo llevó. Pero cuando usted piensa en hombres valientes que han caminado la fe, que han hecho el servicio al Señor en medio de todas las circunstancias, nos hace pensar a nosotros que nosotros también. Que hay un montón de héroes que han caminado en este camino, que vale la pena imitar. Si usted lee a los apóstoles y lee la historia, la mayoría de ellos asesinados, aserrados, pero jamás dijeron, qué vida tan dura nos tocó. Pablo estaba en la cárcel y dice, me gloriaré y me gozaré en el Señor. Yo no creo que podemos seguir pensando en una vida cristiana que no produce fruto y en una caricatura de la vida cristiana como sufrimiento. Mis hermanos, vamos a tener adversidades y gente que no nos quiere y gente que nos quiere. Pero ¿saben qué? Al final,
el Señor camina con nosotros. Y al final, nuestros frutos son lo que van a decir con quién caminamos. En medio de la brecha más difícil, no pares de hacer lo que el Señor te dijo que hicieras. Porque como dice Jeremías, en la sequedad y en las corrientes de agua dará su fruto. Póngase en pie y oremos al Señor. Tú eres bueno, Señor. Tu palabra nos apasiona. Las cosas tan sencillas tuyas, Señor, no son tan sencillas cuando las estudiamos. Cuando pensamos en ellas, Señor, nos convierte el alma, Señor. Porque muchos de nosotros hemos sido esos insensatos que dijeron, no hay Dios. Pero sabes que venimos delante de ti, Señor, diciéndote que eso era nuestro orgullo y la vanagloria de nuestra vida. Señor, queremos vivir cerca de ti, porque la verdadera felicidad de la vida está solamente cerca de ti. Al que tú declaras justo. Como decía el salmista, bienaventurado el que Dios le ha perdonado su pecado. Señor, ayúdanos a vivir en la bienaventuranza de tu perdón. Ayúdanos a vivir en la felicidad de lo que tú haces. Señor, es impresionante que en medio de nuestra maldad tú nos hayas mirado con amor y devoción. Si hay algo que no entendemos es tu gracia, Señor. Porque en medio de nuestra terquedad y de nuestra necedad, nos miraste con ojos de amor y de misericordia. Y nos has hecho parte del redil. Pero hoy, Señor, ayúdanos a atesorar sabiduría en nuestro corazón. Ayúdanos a meditar en tu palabra. Ayúdanos a amar tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir en relación contigo, Señor, entendiendo tu carácter, entendiendo quién tú eres. Para, como dice el Salmo, Señor, que en medio de la sequedad o en medio de la abundancia podamos dar fruto. Yo te bendigo este día, Señor, y te agradezco que tú estés en medio de nosotros siempre. Gracias por la escasez, gracias por la abundancia, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Nosotros no merecemos con tanto amor que nos has bendecido, Señor. Gracias por nuestras familias, gracias por nuestros hijos, gracias por la gente alrededor de nosotros. Gracias por lo que nos permites pasar y por lo que nos ayudarás a salir de lo que hemos estado a veces consecuencia de nosotros. Pero tú, que eres bueno y misericordioso, nos ayudarás. Y por eso te bendecimos hoy y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Y amén.